Hola, hola. Ahora empecé a grabar prematuramente, pero es algo que trato de evitar porque como uno siempre al principio se va arreglando un poco el pelo, después queda la grabación así muy ridícula cuando trata de arreglarse lo inarreglable, ¿no? Bueno, eso que lo que decíamos recién, ¿no? Esperamos un poquito porque por ahí tarda un poco más en... Pero si les ocurre algo, díganme, no hay problema que me interrumpen para nada. No, un poco lo que estabas comentando, como en la novela aparece eso de- de si no querés que te pasen, que le pase nada a tu familia, colaborá, ¿no? Que tienen toda la información acerca del padre, la madre, de las hermanas. Claro, claro, claro. Sí, sí, por eso, digamos, no tiene sentido. Más allá de que en algunos casos los militantes, sobre todo los nuestros, ¿no? No tenían en cuenta mucho eso, digamos, porque estaban formados para separarse de su familia, digamos. Pero bueno, más allá de que estuvieran formados, llegaba un momento en que no, no podían resistirlo, ¿no? Eh, no solo por el dolor, sino también por eso, por ese aspecto, por el aspecto de la familia. Que bueno, muchos perdieron a toda su familia antes de ser asesinados. Y bueno, vino lo de la pastilla de cianuro, decía, y la técnica, bueno, de que cada vez que caía alguien, había que levantar todas las casas, las citas, todo lo que estuviera relacionado con esa persona en 24 horas, porque eso era lo que calculaban que podía resistir como máximo, digamos, eh, una persona. Sobre todo al principio, donde, más allá de lo que diga Elaine Scarry, eh, la información era importante, ¿no? O sea, hay un momento en que, por supuesto, la información es importante. Entonces, los milicos se apresuraban a obtener la información concreta en las primeras 24 horas. Era como una carrera contra el tiempo. Si los militantes, los combatientes levantaban todo en 24 horas cuando alguien caía, pero al mismo tiempo, como sabían eso, los milicos trataban de obtener toda la información necesaria de esa persona en 24 horas o 48 horas. Después sí entra a jugar lo que dice Skelly, que es la tortura permanente, ya no buscando información. No buscando información porque ya la persona no tenía más nada que decir y además aunque dijera, eh, bueno, ya digamos estaban todos avisados y se habían escapado o lo que fuera. Entonces, por más que dijera, bueno, ya hablaba y contaba todo, pero lo seguían torturando porque, claro, esto lo de las 24 horas, claro, eso está en La Noche de Frente, sí, sí, en la novela de Costantini, ¿no? Y la película, está en la película también. Eh, sí, pero ¿qué pasa? Eso lo dice también Skedy, un mensaje hacia el exterior. ¿Sí? El hecho de que se siguiera torturando y que los combatientes lo sabían, eso también los debilitaba, porque se imaginaban lo que les iba a pasar cuando caían. Por eso, por ahí algunos se suicidaban antes, como la hija de Walsh, por ejemplo. ¿No? La famosa escena, recordarán, de la famosa escena de que todo un ejército en contra de dos personas, ¿no? Ella vestida con un camisón y su compañero al lado, ¿no? Dos muchachos de 20 y pico de años, resistiendo el embate de un montón de milicos que les tiran cañonazos, etcétera, etcétera, hasta que al final les queda la última bala y Vicky Walsh dice, bueno, ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir y entonces se matan. ¿No? Esa es la historia que cuenta Walsh en la carta a la hija, ¿no? Pero porque sabían, obviamente no podían entregarse vivos, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de entregarse vivos, no tenían la pastilla de cianuro seguramente, prefieren pegarse un tiro, ¿sí? Antes de caer y, bueno, tener que delatar, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo interesante que dice Sartre, antes que me olvide, respecto, también volviendo a Sartre, pero en otro aspecto, que él recordaba que en la época de la resistencia, que él pertenecía a la resistencia, él, ¿no? Él, Simón de Beauvoir, bueno, los conocidos, ¿no? Camus, toda esa época,
pertenecían a la resistencia y estaban clandestinos, pero sabían que cada tanto iba cayendo alguno de los compañeros y caía en manos de la Gestapo y eran torturados, entonces ellos se iban a dormir, digamos, pensando, bueno, esta noche están torturando a fulano y ¿qué es lo que va a contar? ¿Cuánto sabía fulano? Y dice Sartre algo muy interesante, desde el punto de vista incluso literario, que la tortura generaba relatos y esos relatos modificaban la realidad, porque según lo que contara el preso, digamos, por la Gestapo, bueno, al otro día la realidad iba a ser distinta. Es decir, el tipo que estaba clandestino en un lugar se iba a tener que ir a otro lugar, otro iba a caer preso más rápido, ¿no? Es decir, los relatos que se generaban en la sala de tortura, que no eran relatos precisamente literarios, pero sí eran relatos, sí eran narraciones, y generalmente narraciones verdaderas, a veces no, porque siempre el torturado intenta mentir, digamos, de alguna manera, trata de mentir al principio, después ya no lo logra más, pero trata de mentir, entonces construye varios relatos, y según esos relatos, el mundo al otro día era distinto. El mundo para ellos, para los miembros de la resistencia, pero también en general, porque ese mundo propio es parte del mundo global, digamos, del mundo de la sociedad en la que están, ¿no? Por eso, en un momento dado dijimos, bueno, ¿qué pasa? Carne de Perra se trata un caso nada más, un caso que supuestamente es un caso real, pero ese caso actúa, dijimos como metáfora de analogía, pero en realidad actúa como sinécdoque, ¿no? La parte por el todo. Es un caso que actúa la parte por el todo, no es un caso único además. Hay miles de casos así, pero Fátima Sime elige contar ese caso en particular, ¿no? Y en ese sentido, bueno, funciona de esa manera también, de que no podemos tomarlo solo como un caso, aunque fuera ficcional, porque en el texto no sabemos si es ficcional o no. Nosotros lo leemos como una novela, y de hecho lo es, pero que después tenga una cierta correspondencia con un caso real, con los dos personajes, con el asesinato de Frey, etcétera, bueno, eso, digamos, es secundario, pero sí funciona como algo que se puede extender al resto de la sociedad y lo que estaba pasando en ese momento, que habrá pasado muchas veces, porque esto que hacía este tipo en particular, no sabemos hasta qué punto es verdad, pero muchos lo hacían. Muchos se llevaban a una mujer para tenerla de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que acá parece que estuviera justificado, entre comillas, por el hecho de que la utiliza como asesina, digamos, ¿no? Como que la entrena para ejecutar a ese opositor y a otros. Pero en el medio está todo el juego perverso, obviamente, de la violación permanente, el tema de la comida y, bueno, todas las cosas a la que la somete. Y hasta cierto punto, hasta se podría decir que él le transmite a ella su impotencia, ¿no? Su anedonia, porque recuerdan que él no puede sentir placer, salvo en la violación, pero en esa violación tan extraña que es a través de la comida, pero él dice que no puede penetrarla, ¿no? No puede penetrar a ninguna mujer, dice. Es decir, que es impotente, pero a través de esa perversión que tiene con la comida, encuentra una cierta satisfacción. Y viceversa, ella queda insatisfecha para siempre, frígida para siempre, porque no puede, obviamente, disfrutar de la sexualidad, mucho menos del amor, a partir de las heridas que tiene, obviamente, ¿no? Heridas físicas y psicológicas, prácticamente indistinguibles en este caso, porque está el nivel de maltrato físico que separar el maltrato físico del maltrato psicológico es en este caso un absurdo total, ¿no? Fíjense que incluso, aunque digamos, le aplica mucho tipo de comida, hay una que es muy significativa, que son los mariscos, ¿no? Los mariscos son muy chilenos, ¿no? Los mariscos son como una comida muy especial. En Chile hay mariscos que no hay en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni acá ni en otro lugar.
Y además los mariscos siempre tienen una connotación sexual importante. Entonces hay un desplazamiento ahí a un tipo de comida en particular, donde, bueno, evidentemente el cuerpo de ella no importa, salvo como soporte de esas prótesis que sería la comida. Prótesis que a su vez le son aplicadas sobre el cuerpo o dentro del cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay una transformación del cuerpo de ella en función exclusivamente de la perversión, de la parafilia del tipo, porque indudablemente no es solamente que la entrena para ejecutar algo, porque eso sin duda lo han hecho desde ya, todos los que se pasaron de bando eran para hacer algo. Muchos se pasaron porque muchos combatientes tenían conocimientos justamente de combate o especializados, qué sé yo, en explosivos, por ejemplo, bueno, o inteligencia o en falsificación de documentos, ¿no? Como pasaba en la ESMA, donde se falsificaban los documentos, ¿no? Y bueno, digamos, ellos se pasaban con ese saber, ¿no? Y eran utilizados, pero acá en este caso, evidentemente, hay algo mucho más, que va mucho más allá, por eso la perspectiva de género, por eso la cuestión de la violación como algo que efectivamente no se hablaba de esto de manera sistemática, ¿sí? En los primeros años, en unos cuantos años de la democracia, ¿no? Se hablaba de las torturas, se empezó a hablar de las torturas, de las desapariciones, se podía hablar muy poco de los niños desaparecidos, apropiados, ¿no? De los niños apropiados se hablaba muy poco, no se hablaba de los desaparecidos que aún estaban con vida en el primer año de la democracia, ni se hablaba, por ejemplo, de que muchos de los desaparecidos que fueron liberados eran monitoreados por los milicos, ese primer año de democracia, el 84. Los monitoreaban, los seguían, los llamaban, ¿sí? No digas nada, acordate, ¿sí? O sea, en plena democracia. Va, plena no, porque era el primer año, pero bueno, nunca fue plena. Por ahí tampoco ahora es plena, qué sé yo. ¿No? Hay un libro de Silvia Schwarzbach que les recomiendo, se llama Los Espantos, creo que ya se lo mencioné una vez, que habla de postdictadura, ¿no? Justamente de hoy creo que Andrea lo decía, la postdictadura llega hasta hoy, digamos. O sea, no nos sacamos de encima la dictadura. Creo que jamás nos sacamos de encima la dictadura, lamentablemente. Creíamos que sí, en un momento dado, ¿sí? Y sobre todo por comparación, quizás con Chile, por ahí, o con Brasil, ¿no? O con otros países donde no hubo juicios, donde los organismos de derechos humanos no tenían tanta fuerza. Pablo, Sí, hay te un escucho. libro de Will que se llama El Cultural del Proceso, que habla justamente de la postdictadura y de... Es una suerte de micropolítica, lo Foucault, donde la dictadura continúa o continuó durante muchísimos años las prácticas, las propias represiones que cada uno en esa época adquirió. Entonces, en todos los planos institucionales, médicos, educativos y culturales, continuaba la dictadura ejerciendo una suerte de proceso invisible, aún no siendo más gobierno. Después quería hacer una reflexión sobre ¿Cuál es la referencia? No la escuché. eh, la herencia cultural del proceso de Rodolfo Fowil. Es un artículo que él publicó, Ah, buenísimo. que lo trabaja Schwartz en el libro este que vos mencionás, Los Espantos. Está Y bien, sí, después sí, quería hacer una reflexión sobre no me acordaba. la estetización en algún punto de la violación. Eso ya lo he leído en Sade, por ejemplo. Y no terminé de leer la novela, pero bueno, me hizo pensar un poco esto, justo como en ese proceso violatorio, ejercer un tipo de práctica que no es la tradicional de la violación, me resulta un poco polémico en ese sentido, porque termina haciendo una narrativa algo estetizada de un hecho cruento y bueno, nada, no, insisto, no lo terminé de leer, pero cuando lo termine de leer voy a hacer una reflexión mejor sobre esto. Pero me parece Claro, polémico esta decisión de claro, claro. estetizar el horror a tal nivel. Eso es lo que yo estaba tratando de plantear sin una respuesta, no es que tenga la respuesta ni la pretendo tener, pero estaba justamente tratando de plantear ese tema.
que todavía podemos seguir dándole. Lo que plantea Sofía acá es muy interesante también, que es el Juan como si nada hubiera sucedido. No sé por qué pones de Bayer, porque no es de Bayer, es un documental de... Pero Bayer está estuvo involucrado digamos, en lo que le hicieron. Estuvo en la investigación y estuvo en el guión, Bayer. Bueno, está bien porque es de Carlos Echeverría, creo. Creo que se llama Carlos Echeverría. Sí, ambos, Echeverría y Bayer, y no me acuerdo cómo es el nombre del periodista que aparece todo el No, yo tiempo tampoco me en acuerdo. No, cámara, pero digamos. genial, sí, sí. Hace poco estuvimos comentando con unos amigos, estuvimos comentando justamente esa película. Porque es impresionante, porque trata de Bariloche, básicamente del único desaparecido en Bariloche, pero las entrevistas están hechas de la democracia. Entonces, ahí se revela, digamos, cómo continúa el ocultamiento y la estructura de poder igual a la de la dictadura. Y muchos digamos, confiesan cosas bueno, que se les escapan. Otros se resisten completamente. Pero hay muchos que dicen, porque el entrevistador es muy hábil para sacarle datos a esos tipos, ¿no? En eso estaban pensando. Sabrina, Sí, fuiste y vos, ¿no? La que estaba me dijiste, también. sí. Está en YouTube, eso iba a decir. Que Sí, está sí, en está en YouTube YouTube, sí. completa también, si la quieren ver. Sí, sí, está completa. Este, sí, Sofía, no, perdón, Sofía lo había dicho, no Sabrina. O sea, Joaquín, Joaquín, perdón, con lo de Sofía me, este, me voy para otro lado. Eh, sí, eso está bueno, pero aparte el entrevistador, como es rubio, digamos, es rubio y tiene un aspecto muy parecido a los que entrevista, ¿no? O sea, tiene un genotipo nazi, digamos, de Bariloche. Entonces, como que se le abren más, ¿no? Se le abren más, pero en un momento dado se cierran, obviamente. Buenísimo. Lo voy a guardar eso. Porque ahí con la grabación me queda guardado el chat y lo podemos leer. La herencia cultural del proceso, buenísimo. Sí, bueno, sobre esto hay mucho para hablar, ¿no? Es una cuestión que no se puede cerrar fácilmente, el tema de la estetización, eh, o de la representación en general, ¿no? De la representación. Creo que es un problema intrínseco a la representación. Por eso la pregunta, ¿cómo representar el horror? Bueno, evidentemente no tiene una respuesta clara, porque en la pregunta está todo. En la pregunta está justamente es tan fuerte que no es retórica, o en parte sí es retórica, es como decir, en un punto no se puede representar el horror, o no sabemos cómo, por ahí, no sabemos cómo representar el horror. En la pregunta creo que está esa afirmación, y sí, en ese sentido sería retórica, porque si tuviéramos la respuesta, obviamente sería una respuesta no sé, a toda la estética occidental, qué sé yo. Es una pregunta fundamental que hace a la representación. El caso de la estetización o el caso en particular de la violencia sexual, etcétera, es un caso particular, muy fuerte, por supuesto, muy importante. Piensen también, por ejemplo, no sé si lo habrán leído, en 2666, la novela de Bolaño, que tiene una de las 4 partes, es sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y lo único que hace él es un breve relato, ¿no? De cada uno de los casos, ¿no? Como si fueran una especie de informe policial, ¿no? Donde simplemente describe lo que se sabe de cada uno de los datos, ¿sí? El nombre de la chica, la edad, dónde trabajaba, dónde fue hallado el cadáver, cómo estaba el cadáver, y chau, ¿no? Y eso, así sumado, ¿no? Son como no sé cuántos casos que da en esa parte de la novela, y bueno, eso es otra solución completamente distinta, ¿no? El relato como si fuera Los hombres infames de Foucault, ¿no? El relato de los hombres infames de Foucault, que en realidad son fichas que no están escritas por él, sino por oficiales de la ley, etcétera, respecto de, qué sé yo, un cura violador, un loco, bueno, no sé, una
filicida, qué sé yo. Y también el que habla ahí, ¿quién es? Bueno, no es nadie. Entonces ahí, bueno, es una forma también de proponer una representación alternativa, una representación que aparentemente da los hechos desnudos, cosa que sabemos que no puede ser nunca, porque siempre está la mediación de la palabra o la mediación de la imagen. Bueno, ahí está el problema, es la mediación. Los hechos desnudos existen, pero al tratar de representarlos, bueno, no sabemos cómo hacerlo exactamente. Todo es peligroso, ¿sí? Todo es peligroso. Puede haber un límite en el regodeo que se da en determinado tipo de cine de explotación o, por ejemplo, en el caso de la dictadura, de la postdictadura, cuando empezaron a aparecer en las revistas más berretas, empezaron a aparecer los relatos sobre las desapariciones, las exhumaciones, ¿no? Cuando se empezaron a encontrar NN en los cementerios, ¿no? Que se abrían las tumbas y bueno, eso salían en las peores revistas de Chimentos y en otras, en la revista Gente que había sido cómplice de la dictadura y qué sé yo, y todo eso se mostraba con una especie de regodeo muy, muy lamentable, ¿no? Que incluso las madres de Plaza de Mayo se trataban de impedirlo, ¿no? El grupo de Eve de Bonafini fue también una de las razones por las cuales se dividieron después, que ellas no querían que se hiciera eso. Pero bueno, después se impuso el criterio de reconocer los cadáveres, ¿no? A partir del equipo de antropología forense, cuando se pudo analizar el ADN, que no era en ese momento. Pero la exhibición que se dio en esos casos, eso está en un extremo, obviamente. Eso fue un regodeo sensacionalista, amarillista, que está en un extremo, ¿sí? Que no es para mí esto de lo que estamos hablando, ni siquiera Gaspar Noé. Ni siquiera Gaspar Noé está en ese extremo, ¿no? Es un extremo. Y después el Pablo, extremo sería por ahí una negación absoluta. No sé. un caso, un caso paradigmático que no mencionamos es el de Salò de Pasolini, que también funciona muy bien en este sentido para pensar. Sí, tal cual, porque vos creo que habías mencionado a Sade, y justamente lo que se propone ahí Pasolini, entre otras cosas, es dar vuelta el relato sobre Sade, digamos, ¿no? Es decir, lo que en Sade era una transgresión literaria o estética o antirrealista, es decir, todas las interpretaciones de Barthes, de Klosowski, incluso de Foucault mismo, que aparecen las citas en la película, aparecen citas de ellos, ¿no? Bueno, pero él lo da vuelta y lo traslada a la República de Saló, ¿no? Es decir, al tratamiento fascista de cuerpos jóvenes, ¿no? Que son sometidos a la ley del goce, la ley del goce del amo, totalmente, ¿no? Y ahí es muy interesante, sí, por supuesto, desde ya, Además ¿no? representado por los grandes poderes, el eclesiástico, el político, los grandes representantes que llevan siempre adelante dictaduras como estas. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 perfecto, eso sí. Igual también hay que leerlo en este caso, bueno, pero ahí nos debíamos un poco, que en relación que Pasolini también reaccionó muy mal o de una manera como culposa a su famosa trilogía de la vida, que le fue criticada justamente por la celebración que había del erotismo, de la alegría, de la picardía, de la picaresca, etcétera, ¿no? Y como le criticaron tanto la trilogía de la vida, dijo, bueno, voy a hacer otra cosa, voy a mostrar entonces lo más oscuro, no la luminosidad del paganismo, por ejemplo, en algún momento, ¿no? O el paganismo como ellos, Fellini y Satiricón, ¿no? Tratar de reconstruir un mundo sin el cristianismo, por ejemplo. Bueno, Pasolini no llega a eso, pero hace Las Mil y una Noches, hace el de Camerón, hace los cuentos de Chaucer, ¿no? Lleno de erotismo, de libertad, de celebración de la vida y del sexo, etcétera. Y bueno, fue muy criticado, ¿no? Como si hubiera sido un acto irresponsable, cuando en realidad el cine tiene que ser revolucionario, etcétera, etcétera. Entonces él reacciona haciendo Saló, ¿no? Pero de todas maneras vale el planteo respecto a lo que estamos hablando ahora, seguro, totalmente.
totalmente. Es un muy buen ejemplo también. Pero digo, estamos entre esos dos extremos, digamos, el extremo del sensacionalismo absoluto y el extremo de la negación y, no, y decir, bueno, no hago nada. No hago nada y me dedico a otra cosa, o directamente a lo más abstracto posible, digamos. ¿No? Por ahí, el impuesto a la carne, capaz que está más cerca de eso, ¿no? Y eso también es un valor por ahí, el impuesto a la carne. Por un momento lo hemos discutido esto, no me acuerdo quién había planteado el hecho de que también hay por ahí demasiada ambigüedad, demasiada explicación, ¿no? Pero también hay una distancia, también hay como una distancia, ¿no? Esto que yo planteaba antes de, bueno, lo fantástico, lo inverosímil, lo beckettiano, digamos, de los personajes, ¿no? Que nunca lo vemos como algo totalmente real. Porque cuando habla del cuerpo, de lo quirúrgico, de que le extraen sangre, que la madre está adentro y al lado, por ahí uno no llega a estar tan impresionado, me parece a mí, o no nos produce tanta impresión como la lectura de Carne de Perra, me parece a mí, ¿no? Que de Carne de Perra es más descarnada, justamente, paradójicamente, ¿no? Ahí es como algo mucho más fuerte, más directo, y que no te deja escapar, ¿no? Te asfixia un poco más. En caso de impuesto a la carne, lo que te asfixia en todo caso es la escritura. Hay un trabajo de escritura mucho más complejo, que tiene un valor propio, mientras que por ahí en impuesto a la carne no está ese valor de la escritura, salvo la sutileza con el tiempo presente y el tiempo pasado invertido, ¿no? Es decir, contar el presente narrativo en pasado y el pasado narrativo en presente. Eso es, sí, una sutileza muy grande, porque tiene que ver con la presencia del pasado en el presente, que es un tema que me gustaría también abordar hasta cierto punto, porque tenemos que retomarlo, ¿no? Pero la paradoja del pasado, ¿no? La paradoja del pasado es que el pasado por definición no existe, ya no está. O sea, lo pasado pasó, ¿no? Pasó, es irrecuperable, es irrecuperable. ¿Sí? Por eso la memoria es un trabajo, porque es el trabajo de recuperar algo que no está en ningún lado. Está en huellas o inscripciones, ¿no? O en cicatrices, pero indirectamente, porque pueden no haberlas, o son siempre incompletas, ¿no? Pero la paradoja en que está, en que ese pasado que no existe, o que ya no está en ningún lado, ¿no? Porque lo que vemos y lo que vivimos es presente, ese pasado es mucho más fuerte que el presente, nos influye más que el presente. Esto tanto en el sentido de Freud, sobre todo, como en el sentido de Marx, ¿no? Perdón, Freud, Pablo, se trabó un poco. ¿cómo? Que se trabó un poco, no llegué a escuchar bien. ¿Le pasó lo A ver, mismo al resto? No? lo repito, sí, porque hoy me anda peor que otros momentos, incluso la, la conexión. Yo decía que el pasado, aquello que justamente que no está, y que hay que reconstruirlo voluntariamente como un trabajo, por otro lado, involuntariamente, tiene mucho más fuerza que el presente. Eso es una cosa que enseñó Freud, digamos. Freud lo que nos dice es, pues, estamos condicionados absolutamente por el pasado, ¿sí? Por más que lo queramos reprimir, el pasado siempre retorna, y retorna como lo ominoso, ¿no? Como aquello familiar negado, familiar o no familiar, que es lo siniestro, ¿no? Lo siniestro o lo ominoso, que sería la palabra más correcta, ¿no? Lo ominoso, es decir, la sombra del pasado que está sobre nosotros constantemente. Nuestra infancia, el Edipo, lo que sea, como quieran verlo, digamos, y sobre todo la pulsión de muerte que no podemos sacarnos de encima, que viene de un pasado que nosotros no podemos manejar. Y por otro lado está Marx también, ¿no? Que la famosa frase de Marx, ¿no? Que el pasado oprime con un peso insoportable la mente, el cerebro de los vivos, ¿no? Y es así, el pasado nos oprime porque en realidad se repite constantemente, ¿sí? Esa es la paradoja del pasado. Por un lado es irrecuperable de manera voluntaria, o solo parcialmente recuperable de manera voluntaria, pero por otro lado existe de una manera involuntaria
inconsciente, diría Freud, por supuesto, que tiene mucha más fuerza que el consciente. Porque el consciente es el presente, ¿no? El consciente es el presente, es la razón, y la razón es presente. Pero el inconsciente, con el ello y el super yo, digamos, es en realidad el pasado. Se cortó. ¿No hay nadie? No, evidentemente no se puede, no puedo seguir. Se cortó, no sé si alguien me está escuchando.